Ministerio Querusha Santidad presenta Misterios y Enigma. Efenu Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos televidentes, de este su programa Misterios y Enigmas, en el cual estamos desentrañando las verdades más profundas de la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida a mi amigo, el doctor Yatensi Bonilla. Yatensi, ¿qué tal? ¿Cómo va, che? Bueno, muchas gracias, David. Muy bien, hemos tenido una semana bastante congestionada, difícil, ahí produciendo en el ministerio. Y bueno, es lo bonito, gastar la vida en el ministerio. ¿Y usted cómo ha estado, David? Bien, contentísimo. ¿Y qué tal vos, Arturo? Excelente. Acá. Esta semana ha sido espectacular, mijo, y estamos preparándonos. Hoy tuvimos aquí en la iglesia un tiempo espectacular, tuvimos gran fiesta aquí en la iglesia. Es algo hermoso, David, de saber cómo Dios nos está bendiciendo y a través de lo que ya va aconteciendo en la semana, que a pesar del panorama mundial que se ve, que de verdad es preocupante y alarmante, nosotros los cristianos estamos confiados porque sabemos en quién hemos creído. Así es, Arturo, y una de las cosas que es importante también mencionar es que a raíz de los programas de televisión que estamos desarrollando, gran cantidad de personas nos han escrito, y no solamente de acá del Ecuador. Quiero mandar un saludo y un agradecimiento a nuestros hermanos en Petén, Guatemala, en Ciudad de Guatemala, en Quetzaltenango, donde nos están viendo en señal abierta a través de la cadena del Milagro Internacional, que se difunde también desde Puerto Rico. En este caso vamos a mandar un saludo también a nuestros hermanos en Camuy, en San Juan. La señal se reparte a 128 naciones del mundo, Arturo. Cuando empezamos este programa, empezamos con muchos sueños e ilusiones. Pero realmente Dios ha abierto puertas de mayor amplitud. Yatensi, en su momento viste el programa en Chile, ¿no? Sí, lo vi en Arica, el programa que grabamos sobre lo que es el tema de las sectas. Qué tema más interesante, un tema que se ha tenido que reprisar más de 5 oportunidades desde Puerto Rico debido a la aquiescencia de la gente. Y eso es todo Centroamérica, en Honduras lo han visto, en Guatemala, en Chile, Perú. Qué bendición enorme, ¿no? Yatensi, pero qué interesante esto, porque uno de los puntos que hay que resaltar es que mucha gente a raíz de estos programas está saliendo de doctrinas chuecas. Sí, por lo menos a mí me han escrito muchas personas a mi correo de que el programa ha sido de mucha bendición porque es un programa crítico, digno, que ayuda a tocar temas controversiales y también ayuda a orientar mucho a las personas, a los creyentes, en los temas de la fe. Algo que a mí me escribieron también, y me dicen que esto es muy bueno, que nos agradecen, de verdad agradecen al Señor por permitirnos nuevamente estar en casa en Asoma Visión y justamente compartir estos programas, y también al mundo entero a través de www.dileunamigo.org, que está saliendo en vivo este programa en este momento. Pero también algo que me llama a mí poderosamente la atención en lo que me escribieron, y aquí quiero desafiarlo a ustedes a que acepten esta propuesta. Mucha gente me está diciendo hay un gran movimiento del apostolado profético en el mundo. En Centroamérica en especial. Sí. Guatemala, es una pena. Y también aquí en el Ecuador ha habido escuela de profetas y de apóstoles. ¿Qué les parece si para el próximo programa, haciendo un paréntesis a estos estudios que han sido buenísimos, comenzamos a meternos en lo que es la doctrina bíblica para ver si es verdad, algo bíblico, algo que está contextualizado? Existe el apostolado, existe los profetas, el ser lleno del Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas. Si yo no hablo en lenguas, entonces yo no tengo al Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es caer poseído en el piso. En fin, todos estos temas que son tan trascendentales. Y hoy los desafío también a ver cómo era en el tiempo de Moisés, porque mucha gente me escribió, yo no sé si ustedes le escribieron, diciendo, ¿cómo es eso que Moisés no escribió el Pentateuco? Entonces, vamos a aclarar en este programa, mis amados amigos, qué les parece explicar un poquito más profundo. Pero también, ¿cuál era la actitud de Moisés con el tabernáculo y todo el pueblo escogido y para qué se escogían las ofrendas? En el tiempo de Jesús, la iglesia primitiva, y también que se recogían ofrendas, a la actualidad, ¿qué es lo que se hace con la plata que se recoge? Es que es un tema bastante polémico, Yatensi, que ya en su momento lo hemos desarrollado. Y mira, yo quiero sacar un punto que a mí me llama la atención.
cuando hemos tocado este tema de la prosperidad, ¿quiénes nos atacaron? ¿Fueron las sectas? ¿No fue acaso que por tocar este tema tan polémico nos dimos en un terrible problema? ¿Qué decimos? ¿Por qué te reímos? Contame, chévere. ¿De qué te ríes? A ver, cuéntenle a la teleaudiencia, porque todos quieren saber qué se trae entre ellos dos, ¿no? ¿Verdad? Pues a mí me dejaron fuera del chiste, yo también no sé de qué se ríe. Yo también quisiera saber de qué se ríe. A ver. No, después fuera en el corte hablamos. le cuento, porque no quiero romper mi compromiso que le hice, mi juramento que le hice a David. Bueno, ya, volví al tema, pero viste, ¿Usted sabe de qué me río? Claro, sí, ya, lo entendí, pero les repito, cuando estos dos locos se juntan por acá, yo tengo que Ahí viene frenar. la plaga, ahí viene la plaga, me gusta bailar. Bueno, este tema es interesante, Yatersi. Cuando tú tocas temas tan polémicos como apostolado, esa doctrina diabólica de venga y pacte con Dios. Oye, no nos hemos tirado en contra a sectas como el Pare de Sufrir, que está desgraciadamente cundiendo en toda Latinoamérica. Pastores evangélicos brincaron, pues, Arturo. Claro. Ya te decía, ellos fueron los que brincaron. Y justamente los falsos pastores evangélicos. Falsos. Porque los verdaderos, El que ama a Dios. y enseñamos Biblia, pues va a decir amén, bien dicho. Pero los que saben que sus congregaciones es un negociado para sacar plata, pues entonces ellos y se van a ofender más, porque si Dios nos dio este programa es para instruir a la iglesia sobre la sana doctrina. Si es bíblico diezmar, si es bíblico ofrendar, si es bíblico servir con todo tu corazón a Dios. Pero lo que no es bíblico es ser utilizado por falsos religiosos para ser extorsionados. Y mucha gente que nos está viendo y nos miran en señal abierta en Guatemala, Arturo. Inmediatamente regresamos a ver si es cierto que Moisés fue el autor o no de la Torá o el Pentateuco. No se vayan, que enseguida venimos con su programa Misterios y Enigmas de la Biblia. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Misterios y Enigmas de la Biblia. Les recordamos que todas sus inquietudes y preguntas serán atendidas a lo largo del programa al número telefónico o correo que aparece en sus pantallas. Aquí empezamos. Bienvenidos. Bien, amigos y hermanos, qué bueno que estén con nosotros. Recuerden que este programa tiene una sola intención. Es instruir a todo el pueblo para enamorarnos más de Dios, de su palabra, pero con el conocimiento pleno de para qué fue escrito. Y algo que causó de pronto una inquietud dentro del pueblo que sigue las Sagradas Escrituras, es lo que tú mencionaste, Yatensi, en el programa anterior, de que Moisés no fue el escritor total de todo el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, en particular la Torá o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Algo que quisiera, para poder entrar en este tema, en esta enseñanza, es ubicarnos bíblicamente e históricamente. ¿Quién fue Moisés? ¿No es verdad? Pregunta. Moisés, y vamos a la palabra de Dios, hay cosas fascinantes en la Biblia, hermanos míos, y vamos a ver en Éxodo capítulo 2 de dónde sale Moisés. Porque el nombre Moisés no es hebreo, y sobre eso quiero yo dar una brevísima enseñanza. No soy tan erudito como mi maestro, el eminente doctor Yatensi Bonilla. Pero si vamos a Éxodo capítulo 2, vamos a darnos cuenta, justamente, en el versículo 10, de dónde salió Moisés. Moisés, como ustedes entenderán, y pueden leer el capítulo 1 y 2, cómo los judíos estaban reproduciéndose grandemente, el faraón y los egipcios tuvieron temor del pueblo israelita, entonces lo que decidieron es matar a todo primogénito varón, o a todo varón que naciera. Las parteras no quisieron hacer este mandato, tuvieron temor, y un hermoso bebé, en este caso es Moisés, fue puesto en una canasta, como habíamos visto en el programa anterior, de papiro, y ahí fue puesto. Leamos Éxodo capítulo 2, versículo 10, que dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó,
y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora, aquí vale la pena enseñar algo brevemente, mis amados, si me lo permiten. Moisés no es un nombre hebreo. Moisés significa hijo. ¿Me permite, por favor? Algo que quisiera enseñarles a ustedes, y es tomando el nombre de un faraón egipcio, cuyo nombre fue Ramsés. Ramsés, esta palabra Ramsés significa Ra, que es el dios egipcio, el dios del sol, de donde se decía venía Faraón, el dios Ra, y Emses, que significa hijo, que es justamente donde viene Moisés. Dese cuenta, Moisés. La terminación. La terminación. Lo que pasó es que como él fue criado por la hija de Faraón, Por Batia. justamente después, cuando él reconoce que es hebreo y que su Dios es el verdadero de Dios, algo que no se sabe es Moisés, hijo de quién fue en la historia egipcia. Por eso esa palabra Moisés, que no es hebrea, vuelvo a terminar, o paleohebreo, sino más bien es una terminología egipcia, Moisés significa hijo, y él tumbó el nombre de Dios, porque siempre a los faraones se les ponía, era hijo de Ra, hijo de los diferentes dioses egipcios. Moisés también fue hijo supuestamente entregado a algún dios egipcio, pero al conocer que él era hebreo, tumbó el nombre del dios hebreo y solamente se dijo hijo, y obviamente hijo del Altísimo David. Sí, quiero hacer una puntualización sobre los términos y palabras. Verso 11, Arturo, de Éxodo, por favor. 1:11. 1:11, la palabra del Señor nuestro Dios dice así: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Ramsés, partamos que es un nombre que aparece dentro de la Torá en el libro de Así es. Shemot o Éxodo. Así es. ¿Quiénes eran los que estaban siendo molestados? Los hebreos. Nosotros los judíos, que Así tras es. la muerte de José se levanta un nuevo faraón. Ahora yo quiero hacer una puntualización. La palabra faraón, Yatensi, viene de una palabra hebrea, bueno, una palabra que aparece en el hebreo, que es paró. Paró es un título, es como decir rey. O sea, hay que entender que es un título, no un nombre, Así la es. palabra paró, y que implica en sí como casa grande. Ese sería el significado, ¿no es cierto? Es prácticamente la esencia de la nación. Faraón, el líder de esa casa grande, y hubieron muchos faraones. Ramsés, una de las preguntas que también hay que puntualizar con Yatensi es ¿qué faraón estaba vivo cuando Moisés existió? Ahora, ¿quién fue la mujer que lo crió a Moisés? Fue Batia, ¿no? Batia. Para puntualizar el tema de los nombres, que lo ha introducido muy bien Arturo. Muchas gracias. Mire, muchos nombres que están en la Biblia, en la Torá, no son de origen judío, como muy bien lo ha puntualizado Arturo, por una sencilla razón. Como hemos hablado en otros programas anteriores, el hebreo apareció no en Egipto, ni cuando estuvieron en Ur de Caldea, en el caso de Abraham, sino que el hebreo apareció, lo inventó técnicamente los cananeos, que se llamó la lengua cananea, y recién aprendieron el hebreo antiguo los israelitas que salieron de Egipto, estuvieron en el desierto, llegan a la tierra prometida y ahí se apropian de esa lengua que la fueron perfeccionando. Es por eso que los nombres de los personajes bíblicos antes de la posesión de la tierra prometida no son de origen hebraico o hebreo, sino de origen copto, posteriormente la lengua copta, que es la lengua hija de la lengua que se hablaba en Egipto en los tiempos de la esclavitud del pueblo Israel, judío ahí en Egipto. También hay mucho, miren un ejemplo, en el caso del nombre de Dios. En los 11 primeros capítulos de Génesis aparecen más de 14 nombres diferentes entre sí atribuidos a Dios, que no son de origen judío, o perdón, de origen hebraico o hebreo. Está inclusive Baal, que también lo adaptaron para Dios. Que significa el Señor. Señor. Está el Elohim, que esa Elohim, usted sabe que en hebreo los plurales terminan en in. Im, claro. Bajurín, muchachos, Susin, caballos. Soferim. Soferim. escribas. Y mire, a Elohim, es un nombre muy antiguo que significaba comunidad de dioses. Ahora, con el uso que los judíos le dieron a ese nombre a Elohim, ellos lo entendían como un solo Dios. Bueno, y también está Eload, el Shaddai, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál fue el nombre que los judíos inventaron? ¿Cuál es el único nombre hebreo? El único nombre Que no pronuncian ellos. que fue elaborado con la lengua hebrea.
las 4 letras sagradas, donde viene Jehová o Yahweh en el caso de los católicos. Justo aquí está la Yod, bien, aquí lo podemos ver. Este es el nombre sagrado de Dios con letras propiamente hebreas. La Yod, ¿sí? La Hei. La Hei, la Vau y la Hei. Y aquí viene una cosa importante, porque los católicos le llaman a Dios Yahvé. En la Biblia católica aparece Yahvé y en la Biblia evangélica Jehová. Es el mismo nombre, lo que pasa es una forma de transcribir o de colocar vocales. Entonces, algunos le colocan, por lo menos en el caso de los católicos, Yahvé, le colocan la Kamesh aquí y una Segol acá, si dice Yahvé. O nosotros los evangélicos lo colocamos, porque también la Yod puede pronunciarse como J. La Segol G o una Jolen aquí, que es la vocal O, y aquí en la Bat, la Kamesh, Jehová. Pero no importa si es Yahweh o Jehová, lo importante es que las 4 letras, las 4 consonantes en el hebreo son las mismas. De lo que tú mencionas un nombre, mira que también podemos hablar, también hay muchas personas que están confundidas con la doctrina de que se los llama los unitarios. Cuando podemos estudiar la palabra Elohim en la creación, esa comunidad de dioses, podríamos también después, más adelante, hablar si solamente la Biblia refleja a un solo Dios y no a un triuno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, ese es otro tema sobre la Trinidad. Los expertos en hebreo y en Antiguo Testamento, ellos dicen, bueno, cuando se habla de Elohim, no están pensando en Trinidad, porque los judíos no son trinitarios. El judío practica un monoteísmo cerrado. Así es. Mire, era tan fuerte el monoteísmo que no permitía que Dios tuviera rival. Ni siquiera que existiera un diablo en contra de él. O sea, Dios no tiene rival. Ni colegas, ni un Dios malo que se llama diablo. Ellos creían en un solo y único Dios totalmente soberano. Por eso que tratar de ver la Trinidad en el Antiguo Testamento es forzar el texto. Porque cuando se escribe el Antiguo Testamento... Hagamos al hombre. Se hace desde una óptica monoteísta profunda. Ahora, usted toca un tema importante, David, que es bueno discutirlo, ya que usted lo ha tocado. Cuando dice, hagamos al hombre... ¿Y qué dicen los cristianos cuando leen este texto de Génesis? Hagamos al hombre, que está la Trinidad. Cuidado, ¿qué diría un experto en hebreo? Diría lo siguiente. El término Elohim es plural. Eso es algo... Es como decir que las palabras que terminan por S aquí a veces son plurales, como decir cosas, hombres, mujeres, niños, niñas, elefantes. O sea, la gran cantidad de palabras que terminan con S da una idea de plural. Así es. Lo mismo en el hebreo. En el hebreo cuando, permítame hacer este dibujito, me está haciendo aquí la foto de Arturo. No era foto, era caricatura. Mire, en hebreo cuando termina un punto y termina así, me salió mal esta es la letra men final, y antes está la letra la yod, es plural, in, como cuando está la yod aquí y la men al final, cuando va la letra m al final es como un cuadrado. In significa plural, la mem cerrada, ¿no? ¿Sí? Como decir, caballo es sus, caballos susin, bajur, muchacho, bajurín, muchachos. Eloat es un dios, Elohim, dioses. Entonces hay que ver que este nombre lo usaban inclusive en muchos pueblos paganos, dando a entender la comunidad de dioses. Pero el pueblo judío toma Elohim, no pensando en varios dioses, sino en un solo Dios. Y de eso ya vamos a estar hablando, porque también hay otros versículos, también como Génesis 11:7, cuando Dios va a confundir el idioma, también dice, ahora pues descendamos. Y siempre habla en un contexto unitario, pero aunque ellos mismos, yo sé que tú me dices en la mentalidad hebraica, Dios es uno solo, como bien dice la Shema judía, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, solamente Dios es uno y ahí solamente hay que amar y adorar. Sin embargo, en el contexto como escriben, dan la interpretación de que Él no está solo. Ahora, sobre la parte de la pregunta que hacía David, hagamos. ¿Por qué el verbo aparece plural?
Ahora sí, por un tema de concordancia. Si el sustantivo es plural, Lógico. el verbo es plural. Así es. No puedo decir nosotros haré. Exactamente. Entonces, cuando ustedes lean, el problema es que a veces leerlo en español se pierde el encanto. En español dijo, y dijo Dios, ya Dios es singular. Claro. Pero en hebreo, el término Dios que se usa ahí, de los 13 o 14 nombres posibles, es Ha-Elohim. Y entonces se dice, Baja-Elohim, y dijo Dios, entonces ahí está como Elohim. El hecho de usar el nombre plural de Elohim, que es plural, tiene que colocar el verbo en plural. Para que haya una concordancia entre el verbo y el sustantivo, que Elohim es plural. Entonces, al traducirlo al español, que para mí es un problema de traducción, suena como que está traicionando el monoteísmo judío. ¿Sabe cuál es la mejor traducción? Y dijo Dios, haré al hombre. Claro. Esa es la mejor traducción. Así es. Pero las traducciones literalistas traducen, y dijo Dios, hagamos. No es un problema aquí que está la Trinidad, es un problema de traducción, porque en hebreo el usar a Elohim es plural y el verbo debe ser plural, aunque el judío que escribió el texto estaba pensando en singular, que Dios es uno solo. Claro, es que los judíos hemos vivido y nacemos con eso. Sí. Lo primero que nosotros entendemos es el Shema, el Deuteronomio, el Kiryat Shema, la recitación del Shema en el Deuteronomio 6.4, que Dios es uno solo, punto. Pero quiero hacer una aclaración, Arturo y David. No estoy negando en un momento la Trinidad, cuidado. Mire, lo que estoy diciendo es que en el Antiguo Testamento todavía no había un pensamiento trinitario, porque el Antiguo Testamento tiene una revelación progresiva, todavía se está formando. Ya la Trinidad se descubre, se trabaja y es revelada. ¿Dónde se revela el Dios uno y trino? Ya en el Nuevo Testamento, con Jesucristo. O sea que la Trinidad es una realidad. Sí, claro que sí. Yo soy trinitario. Pero las bases bíblicas serias están en el Nuevo Testamento. En el Antiguo está un monoteísmo que el judío fue muy claro en defenderlo, y eso no admite ni discusión. Es que es un tema muy parecido al que voy a mencionar y no nos vamos a desviar de Moisés, enseguida volvemos al tema. Es como querer encontrar iglesia en el Antiguo Testamento, pues compadre, nunca vas a encontrar. Así es. Pero Así esas es. las traducciones, mire, yo tengo una preocupación con las traducciones. Las traducciones hacen parecer cosas que no hay en los textos originales. Es el problema. Vamos ahora, y de estos temas le estamos dando nada más un abre boca, esto no es el final. No se quede usted, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿No hay Trinidad? Hay. Y en el Antiguo Testamento también se puede probar bíblicamente en el Antiguo Testamento, y por eso tenemos un erudito, pero cuando hablemos de la Trinidad, vamos a hablar, Jeremías, que está hablando con Dios, pero que tenía un espíritu en sus huesos, que lo quería quemar. Vamos a hablar en el tiempo de Abraham. Están los ángeles, él habla delante de Dios, y ese Jesús, que después vamos a ver en la palabra de Dios toda la Biblia. Por eso es lo hermoso de aquí, estamos hablando de todo un contexto bíblico. Pero en lo que tú mencionaste la semana pasada, que es lo que nos compete ahora hablar, y que justamente estos abrebocas hace que la gente esté más hambrienta de decir, no me voy a perder el próximo domingo, porque vamos a estar hablando de los apóstoles en el siglo XXI, ¿existen o no? Y los que existen ahora, ¿quiénes son? ¿Por qué hacen lo que hacen? Y aunque Apocalipsis también te hace una advertencia que hay falsos apóstoles, pero esas son cositas que vamos a estar hablando la próxima Es semana. un tema muy bueno para más adelante. El libro de Éxodo. En el libro de Éxodo capítulo 24:4, si no estoy viejito y todavía sí me 24, 1 al 8 inclusive. Pero Pero para no, tomar el sí. 4 no, directamente. Pero hablemos hasta el 8, sí está muy bien. El 7 más bien. Del 1 al 7 para entrar en el contexto. Me parece. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Una cosita más, y a propósito, posteriormente también vamos a estar discutiendo, ¿se debe comer sangre
en la actualidad, sí o no? Muchos cristianos me han hecho esa pregunta. Aquí va a estar un doctor en lenguas, justamente pasadas, presentes y futuras. No en donde lenguas, sino en idiomas lingüísticos de la Biblia, ¿viste? Pentecostal. Tenemos a un judío mesiánico, David Diamond, y yo un pastor bautista, 100% basados en las doctrinas Pero si bíblicas. parece rabino. Y los tres fundamentalistas basados en la Biblia. Fundamentalistas, no de que vamos a hacer guerra, sino fundamentalistas porque tenemos nuestro fundamento que es la palabra de Dios. Pero adicionalmente quiero ir rápidamente a Números 33:2 para ver otro pasaje de la palabra de Dios donde dice que es Moisés que él escribe. Números 33:2 dice: Y Moisés escribió sus salidas conforme a las jornadas por mandato del Eterno. Estas pues son las jornadas con arreglo a sus salidas. Escribió Moisés. Ahora sí, con ese contexto. Muy bueno, mire, el tema, para ubicar a los que nos están viendo, el tema de este programa es sobre, escribió Moisés la Torá, porque fue un tema pendiente del último programa, que ya vieron ustedes hace 8 días. Voy a recoger más o menos las teorías que había mencionado en el programa pasado. A partir del siglo XVIII, un gran biblista del Antiguo Testamento, Julio Wellhausen, empieza a tener dudas si fue Moisés el que escribió el Antiguo Testamento. Por 3 razones. La primera razón, que ya la indiqué hace 8 días, es que no puede Moisés narrar su propia muerte en Deuteronomio. No puede decir, me estoy muriendo, me van a enterrar, o sea, no es lógico. Segunda razón, hay muchas repeticiones, hay muchos relatos que se repiten. Génesis 1, el relato de la creación se repite en Génesis 2, pero en 2 versiones muy distintas. Así es. La primera, en Génesis 1, lo último que Dios crea es el hombre. En Génesis 2 es lo contrario, primero crea al hombre y después las cosas. Entonces, ¿fue o no fue Moisés? Porque un solo autor no se va a contradecir en algo tan elemental. Y también hay otras repeticiones, en la forma de narrar el Sinaí, en eso de diferente en Deuteronomio. E inclusive los nombres de las montañas, de eso de diferente a los nombres de las montañas del Deuteronomio. Y otras repeticiones sobre el tema del pecado, de Adán y Eva, etcétera, etcétera. El tercer fundamento, que es muy fuerte, es el lingüístico. Los papirólogos han visto varios tipos de hebreos que se suman, que se conectan, que se unen por partículas conectivas en la Torá. Entonces, esto ha obligado a los eruditos del siglo XVIII a proponer una teoría que se llama la teoría documentaria. Al decir que la Torá fue escrita por 4 tradiciones: yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Porque las tradiciones no se ponen de acuerdo. Algunas nombran a Dios como el Elohim y otra tradición nombra a Dios como Yahweh. Entonces, todos esos estudios han llevado a pensar que de pronto Moisés no fue el que escribió el Pentateuco. Y mire que hay argumentos de mucha erudición. Los que están hablando de esto no son cualquier lagaña de mico, como dicen en mi tierra, son eruditos de la Universidad de Jerusalén, de los mismos tanaítas, judíos tanaítas, de la Universidad de Roma, de Oxford, o sea, son científicos en los textos antiguos. Ahora, ¿cuál sería la mejor solución? Hay una cosa, Arturo y David, esta teoría se sigue todavía fundamentando más. Han aparecido más pruebas de que realmente parece que no fue Moisés, sino otros autores que desconocemos el nombre. Ahora, antes de responder mi posición sobre esto, quiero dar mi postura personal como yatense. Permíteme hacer una aclaración. Si no fue Moisés, haya quien sido el que escribió la Torá, no se cuestiona al autor divino. Dios sigue siendo el autor de la Torá. Pudo ser Moisés, como pudo ser, qué sé yo, don Pedro o don Lucas o un otro judío, como lo que pasó con la carta a los hebreos. Por muchos siglos se pensó que el autor de los hebreos fue Pablo, pero ya sabemos que no fue Pablo. El autor de la carta a los hebreos es un autor desconocido, posiblemente un sacerdote judío que se convirtió al cristianismo. Pero hago una pregunta: cuando se supo que no fue Pablo el que escribió a los hebreos, ¿la carta a los hebreos dejó de ser palabra de Dios? Por supuesto que no. No nos importa si no conocemos el autor de la carta. Lo importante es que el autor, el principal autor es Dios. Que Dios usa elementos humanos que transcriban textos es otra cosa. O sea, lo mismo pasa con el Pentateuco. Haya sido o no haya sido Moisés, Dios sigue siendo el autor del Pentateuco. Eso es importante, pero quiero apuntalar algo antes de que ustedes hagan sus comentarios oportunos.
El texto que usted leyó, los textos que usted leyó, o sea, la Torá, lo que está escrito, lo que está inclusive en el libro masorético, lo que tenemos en la Reina Valera, no es toda la Torá escrita por Moisés. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que Moisés escribió una Torá diferente a la que Esdras tradujo y la que nosotros tenemos en español. O sea, Esdras fue el gran maestro de la ley que ayudó a estructurar, a sistematizar y a tratar de perfeccionar o de clasificar los documentos de Moisés. Entonces, Esdras está diciendo, y Esdras ayudó a estructurar la Torá, donde usted mismo leyó que Moisés escribió. El hecho de que Moisés escribió la ley no significa que lo que tenemos en la Biblia todo sea de Moisés. Así es. Esdras pudo tomar muchas cosas de Moisés como de otras tradiciones y hacer en sí la Torá oficial. Porque ¿cuál es el nombre que se le da a Esdras? Como el maestro o como el gran sacerdote, como el gran legislador. Ahora, otra precisión importante, para mí, Moisés no pudo escribir todo. Eso es obvio. Él no pudo narrar su muerte. Pero eso no quiere decir que Moisés no tenga nada que ver con la ley. Para mí, la ley fue inspirada primero por Dios a través de Moisés. Moisés sí es el padre de la Torá. Eso para mí está claro. Ahora, segunda cosa que hay que aclarar, el hecho de que él escriba todo no significa que él haga todo. Yo pongo un ejemplo. Yo puedo ser el inspirador de una teología. Yo la puedo narrar oralmente. Y Arturo, usted me la puede escribir. E inclusive usted puede meter otras cosas de otros alumnos. Pero el hecho de que yo dije la teología, la enseñé, la dicté, aunque no la escribí con mi puño y letra, no significa que no sea mía. Entonces, algo parecido pasó con Moisés. Moisés es el legislador, es el autor del Pentateuco, pero también otros ayudan a escribirla, a componerla, y Esdras tomó otras tradiciones para formar el Pentateuco. Y esto ya está pasando a ser una gran verdad. O sea, Moisés sí es el padre ideológico de la Torá, eso está claro. Pero ya decir lo que escribió todos los 5 libros, ya la alta erudición lo pone entredicho. Yo sé que estamos contra el tiempo con el corte, pero yo creo que hay momentos en los cuales podemos hacer una objeción y una excepción con el corte. Quiero irme, por favor, a un punto que es clave. En la teoría elogista y la teoría yavista. Quiero ir a un punto. ¿Cómo los judíos vemos la teología yavista, si quieres llamarlo así? Cuando aparece el nombre de Dios, el tetragramatón, ya, entendemos que lo que está hablando es el atributo de misericordia divina. Y cuando aparece la palabra Elohim, es el atributo no de misericordia, sino el atributo de justicia divina. La misericordia en el judaísmo equivale al agua y la ira, la justicia al fuego, que es con lo que en el judaísmo se explica que Dios hizo los cielos son mezcla de agua y fuego. Bueno, eso podemos verlo más adelante, no quiero enredar por ese lado. 2. En el judaísmo, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dicen los comentarios rabínicos sobre la muerte de Moisés y la aparición de esos capítulos finales del Devarim o Deuteronomio? El judaísmo tampoco se ha puesto de acuerdo quién cierra el Pentateuco. El Talmud judío tiene mucho debate al respecto. Y se cree que fue Josué. Yehoshua, el discípulo, Yehoshua ben Nun, Josué hijo de Nun, porque es más, Moisés en un pasaje le impone las manos a Josué y lo deja como sucesor suyo ante el pueblo. Es más, el mismo Josué toma un pasaje de la Biblia, por favor Arturo, mira, quiero que veamos, Yehoshua o Josué capítulo 1, versículo 8. Moisés le está dejando un encargo, es más, desde el 7, solamente esforzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí el Eterno está hablando con Josué. Le dice, cuidado, no te olvides, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca. Aquí quiero explicar esto, y ya si sería bueno un programa añadido a esto. Este libro, no puede ser libro porque ya está dicho, aquí no existían libros, existían, ahí está, ¿puedes explicar esto por favor? Mire, hay que entender que en los libros antiguos, durante la época de Cristo y antes de Cristo, se usaban rollos como este. Este es un rollo. Pido a Samuel, por favor, su ayuda. ¿Sí? Este es un rollo, justo de la Torá del Pentateuco, un rollo masorético con signo de puntuación. Y yo explico en un programa que siempre los rollos se iban... ayúdeme. Siempre los rollos, bueno, este es un rollo mucho más moderno,
se iban desenvolviendo así. Estos dos palitos que ahorita son metálicos, antes se llamaban umbilicus y eran de palo. Ahorita, bueno, es un rollo ya moderno. Y así era un rollo, no eran libros como estos. Estos tipos de libros son 3 siglos, 4 siglos después de Cristo. Entonces, esa aclaración de David es muy oportuna. Claro, es más, yo quiero puntualizar lo siguiente, Yatensi, Arturo. Nosotros los judíos hasta el día de hoy tenemos ancianos que transcriben la Torah letra a letra. La tenemos. Es más, yo sé que este no es un rollo transcrito por un seferín, ya ok, pero nosotros hasta el día de hoy en las sinagogas leemos así. Sí, y tenemos justamente un reportaje de eso. También al regresar, Yatensi, podríamos puntualizar de que Moisés no escribieron los 5 libros, pero él de pronto sí dejó escrita la ley que vino de parte de Dios. Yeah. Enseguida, tras el corte, terminamos la idea con Josué 1:8, no se vayan. En esta oportunidad les presentaremos varios fragmentos de la película Los 10 Mandamientos, en la que nos habla de la vida de este hombre llamado Moisés. Veamos. De la zarza ardiente, oh Señor, me encargaste traer a tu pueblo a esta montaña sagrada para contemplar tu gloria y recibir tu ley. ¿Qué fue lo que dejé sin hacer? Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás a otros dioses ante mí. Ni tampoco los harás de ninguna imagen grabada. No serás adúltero. No fornicarás. No prestarás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo. Escrito por el dedo de Dios. Ve, llévaselas, porque mi pueblo se ha corrompido. Muchas gracias. Este tema está bastante interesante, amigos televidentes. Lo que queremos es que quede claro. Nosotros estamos aquí para enseñar, para compartir y debatir y dialogar sobre temas tan profundos de los cuales muy poco se habla. Les decía yo antes del corte, ¿qué fue lo que Josué leía? Quiere decir que ya había algo escrito en aquel momento. De acuerdo a Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. No es yendo dando plata donde estos falsos predicadores. La prosperidad es poner en práctica la verdad, no regalarle plata a algunos pícaros. Pero bueno, pícaros o sinvergüenzas, esa palabra no se conoce en otros países. Bueno, Arturo, ahora, ¿qué es lo que se leía? Pues existió escritura. Obviamente vamos a llegar a una conclusión. Moisés, analfabeto no era, eso dejemos claro. Moisés sabía leer y escribir. Criado a los pies de Faraón, pues. Claro, él no era un analfabeto. Claro. Sigamos, Arturo, dime. Pero algo que me llama a mí poderosamente la atención, y yo a veces, por eso estamos aquí para discutir, inclusive cuando no lleguemos a un acuerdo, el Espíritu Santo nos dará a nosotros y a usted la interpretación correcta. Yo nunca encuentro en la palabra de Dios los libros de la ley, sino siempre hablan del libro de la ley, que es lo que me llama a mí poderosamente la atención. Tú estuviste hablando del sustantivo con el verbo, pero vamos a la Biblia.
Y aquí me llama algo poderosamente la atención, Yatensi, algo que Dios mismo escribió. Vamos al contexto bíblico, ¿ok? Apunten Biblia, papel y lápiz. Éxodo capítulo 32, versículos 15 y 16. La palabra del Señor dice así. Éxodo 32, 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Conocemos la historia. Está descendiendo Moisés, ve el pueblo abajo desenfrenando, haciendo dioses de fundición, un becerro de oro. Y ya vamos a hablar del hinduismo posteriormente, la religión más antigua del mundo. De ahí es donde sale este Dios. Pero Moisés se enoja y quiebra las tablas porque el pueblo no era digno de recibir la ley de Dios. Pero de ahí nos vamos a Éxodo capítulo 34:1, donde dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Pero posteriormente, en el mismo capítulo 34 del libro de Éxodo, versículo 28, leemos esto. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando venció a la tentación que el diablo le puso? Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Posteriormente, David hizo mención a algo que es importante. Jesucristo mismo hizo referencia de la ley de Moisés. En el último capítulo del libro de Lucas, por favor, si usted me acompaña, Lucas capítulo 24, y algo que me encanta es el 45 y 46, 44 y 45, miren 44 y 45, Lucas 24, 44 y 45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y yo tengo un hito más. Sí. 31:24 de Deuteronomio. Y acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Podríamos decir en el libro, mira, hablan de las leyes de Moisés, porque obviamente no solamente son 10 mandamientos. Los sino judíos cuando hablamos tenemos, de ley. los judíos tenemos 613 mitzvot, preceptos. Desen cuenta. Pero podríamos decir, en mi ignorancia, vuelvo a decir, yo no soy erudito, pero a mí me ha encantado estudiar, escudriñar y despedazar la Biblia, como tú mencionaste en el primer programa. Pero algo que a mí me encanta, Yatensi, podría decir yo, en mi ignorancia, que Moisés, lo que recibió directamente de Dios, que fue la ley para instruir al pueblo, él lo pudo haber escrito, y los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que también conlleva mucha historia, muchos censos, en el libro de Números, mucha numerología, también hablando de estadísticas. Podríamos hablar también, estas partes pudieron haber sido escritos por otros hombres inspirados por Dios, pero que la ley en sí, los preceptos, fueron dejados como directamente Dios le habló a Moisés. Y como bien mencionó David, Moisés no fue ningún ignorante, y él, escuchando de la voz de Dios lo que Dios le escribió, esa fue la ley que él escribió, más los otros libros que conllevan al Pentateuco y a la Torá fueron escritos por otras personas. Mire, esa es precisamente mi postura, y usted muy bien lo ha reflexionado, y estoy muy de acuerdo con su reflexión, y al mismo tiempo pregunta, Arturo. Muchos eruditos más radicales niegan la presencia de Moisés como un autor intelectual de la ley. Ellos hablan de tradiciones que están mucho más tardías que el propio Moisés. Ellos dicen que la ley se empezó a elaborar por escrito del siglo X antes de Cristo, con la época de David y después de Salomón, cuando Moisés es mucho más anterior. Ahora, yo personalmente, bueno, y ellos tienen argumentos de peso, tampoco no son tontitos, son eruditos que toda su vida han dedicado a aprender las tradiciones judías, son profesores de Oxford, inclusive de Roma, de Jerusalén, etcétera, etcétera, son papirólogos. Ahora, mi postura personal, que es la postura también es una postura muy ecuánime, muy madura, de otros investigadores que yo comparto, es que Moisés sí es el padre de la ley como ley, divorciar a Moisés con la ley
para mí es un absurdo. Es un crimen. No se puede hacer. No Harías se puede. pedazos toda la tradición Sí, judía, no más se que puede. nada. ¿Por qué es tan importante Ahora, para los judíos? Eso vale la pena recalcar. Sí. Para nosotros, los gentiles, que le haya escrito Moisés o no le haya escrito, como tú bien mencionaste, no nos importa Importa Dios. que haya sido Dios. Pero para los judíos, completo Sí. esta idea. Pero también hay que ser muy serios en ver las investigaciones contundentes. Se ha descubierto, no se ha descubierto, es una verdad, es un secreto A voces. a voces de que en la Torá existen muchas formas de hebreo. Hay varios tipos de hebreo que se suman ahí. Entonces, es obvio que hay varias manos que Esdras tomó y hizo en un solo marco que se llama la Torá. Ahora, hay que diferenciar estrictamente la Torá pura de Moisés con el Pentateuco. Es que ahora, ¿cómo lo diferenciamos? yo sé. Sí. Permítame, por favor, bíblicamente. Sí, sí. ¿Qué fue lo que había en el arca cuando la pusieron en el templo, en la dedicación al templo? Cuando ya Salomón había construido este templo, trajeron el arca del pacto y todo el pueblo comenzó a gritar y a regocijarse. ¿Qué había dentro del arca? Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 10. ¿Qué era lo que había dentro del arca? Que era venerado por todo el pueblo como la presencia de Dios. En el arca no había más que las 2 tablas de Moisés que había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Acuérdense que aquí tenemos un grave problema nosotros. Nosotros tenemos a Hollywood en la cabeza. ¿Cuál es lo de Hollywood? Que vemos unas tablas pequeñitas, cuadraditas, así bien bonito, bajando a Moisés. Y aquí están los 10 mandamientos. Bíblicamente acabamos de leer que eso estaba escrito adelante y atrás. ¿Será que cómo habrá escrito para que entren los 600, cuántos preceptos eran? 613 preceptos. ¿no? ¿Y qué pasaría si en esas 2 tablas, que Dios mismo le dice, usted lo acaba de leer, por si acaso si no lo entendió, vamos de nuevo, porque esto no podemos irnos rápido y no podemos dejar en ustedes duda. En Éxodo capítulo 34, 1, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Qué era lo que estaba escrito primero en la que estaba? Miren, esto es muy importante. Éxodo 32, 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. Ahí estaba toda la ley. Y de esa ley, de esas 2 tablas, que eran guardadas y veneradas, donde eran instruidas el pueblo israelita, judío, y después el Señor Jesucristo mismo hace mención, es la que dice el sacerdote Esdras, que hace todo el conjunto que tenemos la Torá, y que es de la tradición y la enseñanza judía. ¿Sí? O sea, en sí, toda la Torá, hay varios actores, porque tampoco Moisés pudo escribir toda la creación, ni tampoco pudo narrar su propia muerte en Deuteronomio. Así es. Entonces, pero donde sí está Moisés presente es en la ley, En la legislación. en la legislación. Entonces, y esa es la postura de los eruditos más ecuánimes, cuando uno radical ya niegan a Moisés, pero los más ecuánimes, hay una verdad. La única verdad que en todo texto hebreo, un estudio exacto de la lingüística de la Torá, hay varios tipos de hebreo. Este es un tema bastante interesante. Desgraciadamente el tiempo una vez más nos jugó una mala pasada. Por su importancia creo que este tema lo podemos desarrollar con un poco más de amplitud porque hay muchas preguntas. Lo cierto y lo claro es esto. Moisés, los profetas y los salmos constituyen el Tanaj y el mismo Mesías lo nombró. Claro. Moisés es un personaje histórico que existió, que nos libertó a los judíos de una esclavitud extensa, que fue testigo de innumerables milagros y protagonista en base a lo que Dios le usaba a él, de tremendos prodigios en Egipto, que hasta la misma historia y los egiptólogos han demostrado que eso pasó, que las plagas de Egipto no fueron suegras, sino las plagas de la Biblia. Pero un tema bastante interesante. Qué pena, el tiempo nos jugó una mala pasada otra vez. Yatensi, Arturo, queridos amigos, vamos a un corte publicitario todavía.
Muchas gracias. Un tema que no puede quedar aislado es el siguiente, Arturo. Moisés no solamente es un libertador de nosotros los judíos en Egipto, no solamente es un instrumento que Dios utiliza para instaurar lo que es la adoración de Israel a Dios a través del tabernáculo, el sacrificio, el sacerdocio, etcétera. No solamente es un gran legislador, porque hay que entender, y lo veremos en un próximo programa, que el código de la ley mosaica, para mí que soy abogado, oye, es pues base de todo el derecho internacional. Moisés fue un legislador no solo para Israel, sino para el mundo. Pero como dice Hebreos 3, del 1 en adelante, Moisés, comparado al Mesías Yeshua, obviamente lo que hizo el Mesías en la cruz es superior a todo lo que Moisés hizo en Egipto. Amén que sí. Es más, porque Moisés nos redime de una esclavitud física, terrenal y temporal en Egipto. En cambio, el Mesías viene a redimirnos no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad que decide creer en él, y no de algo de que es esclavitud temporal, sino de una esclavitud eterna. O sea, y es más, el Mesías también es un legislador, porque los judíos tenemos el concepto básico que cuando viene el Mesías explica las profundidades de la ley de Moisés, y el Mesías se coloca por encima de Moisés, por ejemplo, cuando declara y dice, Moisés nos dijo, mas yo os digo. Eso es importante. Eso es lo que a mí me encanta, que muchos de estos hombres decían, así ha dicho el Señor. Sin embargo, Jesucristo dice, yo lo digo porque yo soy el Señor. Claro. Eso me fascina. Es un tema interesante, Yatensi, ¿no? No, muy de acuerdo. Cristo es el más grande legislador. Léense el Sermón de la Montaña, Mateo 5 al 7. Cristo prestó una legislación que supera la de Moisés. Y yo tengo un programa para la próxima, como un adelantito. ¿Por qué no hablamos del divorcio en el concepto de Moisés, el concepto del Mesías, lo que está pasando en la iglesia hoy? Tantas cosas que tenemos que ¿Qué? hablar. Con ese del divorcio. Oiga, qué tremendo. Y vamos a hacer un programa, ¿sabes qué? El código Gilgamesh y el código Hammurabi. ¿Qué influencia pudieron haber tenido sobre Moisés? Existieron 2 siglos antes. Son la base del derecho. En fin, hay tantos temas que tratar. El próximo programa será fantástico. Estaremos completando la idea de pero también un preámbulo a lo que estaremos hablando en próximos programas será sobre los apóstoles, la teología del pacto de quién con quién. Lo hemos dicho, el hombre no pacta con Dios. Si un predicador viene y le dice a usted, venga a pactar con Dios, tenga por hecho que le va a robar. Bueno, muchas gracias por este programa y también lo que nos están viendo. Bendiciones. Vámonos a comer Gracias. ahorita. Sí. Vamos. Okay. Dios les bendiga. Gracias. Y esto fue todo por esta noche. Les esperamos el próximo domingo en su programa Misterios y Enigmas de la Biblia. Buenas noches. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Si desea contribuir con este ministerio, hágalo a la siguiente cuenta bancaria: Recibimos al hermano Gine Ávila, Ciudad Bolívar, Venezuela. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Dios. ¿No se oye? Alabado el nombre de Dios. Ahora sí que rompieron los tímpanos del diablo. Bendecido sea el Señor. ¿Cuántos sienten gozo del Señor? Dios me lo bendiga.